La polinización es un proceso fundamental en la reproducción de las plantas, ya que con él, mediante la fecundación cruzada, consiguen intercambiar material genético con otros individuos a pesar de no poder moverse. Sin embargo, las plantas hermafroditas o monoicas podrían correr el riesgo de autofecundarse y con ello reducir la diversidad genética. Es por ello que muchas especies han desarrollado diversas adaptaciones para impedir que un mismo individuo pueda autofecundarse, favoreciendo así la fecundación cruzada y el aumento de la diversidad genética. Es lo que denominamos autoincompatibilidad, y en este vídeo hablaremos de ella y cómo las plantas han ido desarrollando estos mecanismos a lo largo de la evolución. En primer lugar, los sistemas de incompatibilidad en sí se conocen como todos aquellos mecanismos capaces de impedir que se produzca la fecundación entre dos organismos. Estos sistemas se pueden clasificar según el número de especies involucradas, pudiendo ser así interespecíficos, si es entre distintas especies, e intraespecíficos, si es dentro de la misma especie. En la historia evolutiva aparecieron inicialmente los interespecíficos, los cuales todo parece indicar que surgieron en progimnospermas y gimnospermas, como una forma de proteger los óvulos desnudos del polen de otras especies. Su función, por tanto, es evitar que se produzcan cruces entre especies diferentes que darían lugar a híbridos, favoreciendo así el proceso de especiación y evitando el flujo genético entre especies. Posteriormente, tuvo lugar una duplicación y rediferenciación en angiospermas en dicho gen de especificidad primaria, dando lugar a una especificidad secundaria que controlaba la incompatibilidad intraespecífica o autoincompatibilidad. Esta diferenciación del llamado locus S dio lugar a dos tipos de sistemas de autoincompatibilidad. Los sistemas de autoincompatibilidad homomórficos, en los que todas las flores son morfológicamente iguales y donde se incluye la autoincompatibilidad gametofítica y esporofítica, y sistemas de autoincompatibilidad heteromórficos, en los que puede haber dos o tres morfologías de flores distintas. Veamos en qué consiste cada uno de estos sistemas. Los sistemas homomórficos se basan en dos genes básicos del locus S. Uno de ellos se expresa en el estigma y otro en la antera o granos de polen. Ambos genes se encuentran ligados y se les considera como un único alelo. Así pues, si dos proteínas, masculina y femenina, del mismo alelo interactúan, como ocurre cuando el polen se sitúa sobre el estigma, se genera una respuesta de autoincompatibilidad inhibiendo el crecimiento del tubo polínico. En cambio, si una proteína masculina y una femenina de alelos distintos interactúan, no se produce respuesta de autoincompatibilidad y se lleva a cabo la fertilización. Este sistema posee variaciones según sea autoincompatibilidad gametofítica o esporofítica. En la autoincompatibilidad gametofítica es el genotipo haploide de los granos de polen del gametofito el que determina o no la autoincompatibilidad. Así pues, un grano de polen S1 o S2 no podría desarrollar el tubo polínico en el estigma de una planta S1 o S2, pero sí podría un grano de polen S3. Esta inhibición del crecimiento del tubo polínico en los sistemas gametofíticos puede suceder mediante dos mecanismos. El mecanismo de las ARNasas bloquea el desarrollo de los tubos polínicos actuando sobre el ARN ribosómico de los tubos. Esto ocurre cuando el componente femenino segrega una serie de ribonucleasas llamadas saRNasas, al detectar un alelo masculino igual en el componente femenino. La degradación del ARN ribosómico impide la síntesis de nuevas proteínas y con ello el crecimiento del tubo. El mecanismo de la glicoproteína S, por su parte, actúa mediante un receptor de membrana en el componente masculino y una pequeña molécula expresada en el estigma como componente femenino. Cuando interaccionan, se produce un influjo de iones de calcio dentro del tubo que detiene su crecimiento los 2 primeros minutos. Si continúa la respuesta autoincompatible, se produce una inhibición de la proteína P26, una pirofosfatasa imprescindible en la elongación del tubo. Ambos mecanismos de autoincompatibilidad gametofíticos están presentes en las familias solanáceas, rosáceas, fabáceas y papaveráceas, entre otras, siendo las papaveráceas las más estudiadas en el mecanismo de la glicoproteína S, y las solanáceas mejores representantes del mecanismo de las ARNasas, con una amplia variedad de alelos descritos de saRNasas. En cuanto a la autoincompatibilidad esporofítica, es el genotipo diploide del esporofito el que determina la autoincompatibilidad. Así, a diferencia del sistema gametofítico, donde cada grano de polen expresa su propio alelo, en este sistema cada grano expresa los dos alelos de incompatibilidad presentes en la planta que lo originó. Esto hace que un grano de polen S2
de una planta de genotipo S1-S2 no puede desarrollarse en el estigma de una planta S1-S2, pero tampoco un grano de polen S3 de una planta S1-S3. Solo si los dos alelos de ambas plantas son diferentes puede desarrollarse, como un grano S3 de una planta S3-S4 en un estigma S1-S2. Las familias que presentan este sistema son las brasicáceas, asteráceas y convolvulaceas, entre otras. Es en las brasicáceas crucíferas donde ha sido más estudiado. En esta familia se ha determinado que es en la cubierta del polen, derivada del tapete delantera, donde se encuentran los productos génicos de los dos alelos S. Por último, el sistema de autoincompatibilidad heteromórfico. En este sistema existen dos o tres morfologías de flores. Si hay dos tipos de flores, hablamos de especies distílicas, cuyas flores pueden ser brevistilas, con estilos cortos y estambres largos, o longistilas, con estilos largos y estambres cortos. En el caso de existir tres formas florales, especies tristílicas, aparece un tipo intermedio de flor, mediostila, con estilos intermedios y algunos estambres cortos y otros largos. En cualquiera de los casos, esta separación espacial, también llamada ercogamia recíproca, dificulta la autopolinización, favoreciendo que un tipo floral polinice un tipo distinto. Este sistema está presente y ha sido estudiado desde hace mucho en las especies del género Primula, un buen ejemplo de distilia. Una especie invasora en la península ibérica, pero muy común, son los vinagritos, que poseen tristilia. Curiosamente, en la península solo se encuentra una de las formas, por lo que no fructifica. Así que se reproduce únicamente de manera sexual, aunque exitosa, a través de pulvillos y tierra contaminada. Ya conocemos cuáles son los sistemas de autoincompatibilidad y cómo funcionan, pero ¿cómo evolucionan y aparece tal diversidad? La respuesta no es sencilla. Una de las formas con las que podríamos darle respuesta es estudiar las bases moleculares de la autoincompatibilidad en varias familias. En el caso de Brassiceae, Papaveráceas y Solanáceas son todas diferentes, lo que insinúa que los sistemas de incompatibilidad no son de origen único y han surgido de distintas formas de manera independiente en los diversos grupos. Sin embargo, tres familias relacionadas de forma distante, Solanáceas, Scrofulariáceas y Rosáceas, utilizan RNAsas de tipo T2 como mecanismo de reconocimiento y rechazo del polen de la propia planta. Las Solaneáceas y Scrofulariáceas pertenecen a la subclase Asteridae, mientras que las Rosáceas están en la subclase Rosidae. La homología de las RNAsas sugeriría que la autoincompatibilidad basada en RNAsas estaba presente en el antecesor común de estas subclases. De manera contraria, que las mismas RNAsas surgieran en distintos puntos de la evolución sería una gran coincidencia. En cualquiera de los casos, los estudios en este ámbito parecen estar de acuerdo en que los sistemas homomórficos gametofíticos son más primitivos, y de ellos pudieron derivar posteriormente los esporofitos y heteromórficos, por cambios en los alelos del locus S, aunque de distintas formas y en linajes diferentes en varios puntos de la evolución. Se estima que las especies que presentan autoincompatibilidad suponen en torno al 40% de las angiospermas. La tendencia evolutiva actual, sin embargo, no es desarrollar mecanismos de autoincompatibilidad. Es su pérdida para generar la autoincompatibilidad, es decir, la aceptación del propio polen y con ello autofecundación. Esto se explica por una disminución de la variabilidad de alelos del locus S y una acumulación de mutaciones de pérdida de función de la respuesta autoincompatible, y una vez llegado a este punto es irreversible. A nivel adaptativo, esto supone una mayor capacidad de colonización de territorio, pero también se asocia a una mayor tasa de extinción por la pérdida de diversidad. Es aquí donde los sistemas de autoincompatibilidad siempre supondrán una ventaja.